Vamos a encontrar los extremos de la función x cúbica más y cúbica menos 3x cuadrada menos 3y cuadrada menos 9x. Me falta aquí una x. Ok, vamos a sacar los extremos de esa función. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la derivada con respecto a x. Entonces la primera derivada con respecto a x nos quedaría 3x cuadrada y luego aquí serían menos 6x y menos 9. Y luego hay que sacar la derivada con respecto a y. Entonces saco la derivada yo con respecto a y. Serían 3y cuadrada menos 6y. El siguiente paso es sacar la derivada de x. La derivada que ya teníamos con respecto a x, ahora hay que derivarla con respecto a y. Entonces si yo derivo esto con respecto a y, pues la derivada sería 0 porque no tenemos ninguna y. Ok, ya que tenemos esas tres derivadas, el siguiente paso es la derivada de x, igualarla a 0 para sacar los valores de x. Entonces sería 3x cuadrada menos 6x menos 9. Lo igualamos a 0. Y aquí pues ustedes pueden usar fórmula general o factorización, como se les haga más fácil, para sacar los valores de x. Entonces si yo factorizo por ejemplo el 3, aquí me quedaría x cuadrada menos 2x menos 3. Y esto sería igual a 0. Y el 3 que está multiplicando, pues al pasarlo para acá dividiendo sería 0. Entonces nada más me quedaría x cuadrada menos 2x menos 3 igual a 0. Y ya si yo quiero factorizar esta parte, pues sería x por x me da x cuadrada. Y acá sería 3 por 1, 3 por 1 me da 3. Entonces si yo multiplico x por 3 serían 3x y x por 1 sería x. Entonces este sería negativo y este sería positivo, porque cuando yo hago la suma de estos dos me da la respuesta menos 2x. Entonces este sería negativo y este sería positivo. Y se agarran cruzados, entonces sería x más 1 por x menos 3. Así me quedaría factorizado. Entonces quiere decir que esta x más 1, al igualarla a 0, yo tendría una respuesta que sería x igual a menos 1. Entonces aquí está una primera respuesta para el valor de x. Y la siguiente respuesta sería x menos 3 igual a 0. X sería igual a 3. Entonces aquí tengo dos valores para x, que les deben dar los mismos valores y ustedes desde aquí utilizan fórmula general. Siguiente paso, hacer lo mismo, pero ahora con la derivada de y. Entonces la derivada de y la vamos a igualar a 0. En este caso sería 3y cuadrada menos 6y y se iguala a 0. Entonces ya la tenemos aquí igualada a 0. Aquí también puedo factorizar término común. El término común aquí sería 3y. Entonces aquí me quedaría nada más y menos 2. Y esto sería igual a 0. Entonces quiere decir que 3y se iguala a 0. Y este 3 pasa dividiendo para acá. Entonces la primera respuesta que nosotros tenemos es y igual a 0. Y la otra es y menos 2 igual a 0. Entonces nuestra segunda respuesta para y sería y igual a 2. ¿Sí? Entonces, dos respuestas de y tengo dos respuestas de x. Lo que voy a hacer es combinar los valores de x con los valores de y. Entonces se van a hacer unos puntos críticos. Eso se va a hacer puntos críticos. El primer punto que yo tengo es menos 1, 0. ¿Sí? Se combina x con y. Y luego también va a ser menos 1 con 2. ¿Sí? El menos 1 que tenemos aquí con 2. ¿Sí? Las x se combinan con las 2y
Por eso menos 1 con 0 y menos 1 con 2. Y el otro sería 3 con 0 y 3 con 2. ¿Sí? Entonces, como tengo dos valores en X y dos valores en Y, 2 por 2 serían 4. Entonces tengo 4 puntos críticos. ¿Sí? Se puede decir que es X1 con Y1, X1 con Y2, X2 con Y2 y X1 con Y2 y X2 con Y2. ¿Sí? Se combinan. Entonces esos serían nuestros puntos críticos. A partir de estos puntos críticos, nosotros vamos a completar nuestra tabla. Vamos a empezar a llenar la tabla. Voy a empezar a llenar la tabla. Entonces, la tabla es la siguiente. En la tabla tengo que poner aquí puntos críticos. ¿Sí? Y luego tengo que poner el valor de la D. ¿Sí? Después del valor de la D tengo que poner la derivada de X con X. ¿Sí? Esa todavía no la tenemos, ahorita la vamos a sacar. Y luego el valor de la función y por último la conclusión. Ok, entonces así nos quedaría nuestra tabla. Entonces el primer punto que nosotros tenemos es menos 1,0. El segundo punto que tenemos es menos 1,2. El tercer punto es 3,0. Y el cuarto es 3,2. Entonces más o menos así nos quedaría nuestra tabla. Más o menos de esta forma nos quedaría la tabla. Así. Así nos quedaría nuestra tabla. Entonces vamos a empezar a completarla. En el menos 1,0 primero tenemos que sacar D y tenemos que sacar la función de XX. Entonces voy a regresar poquito. Si se fijan, aquí tenemos nuestras derivadas. Aquí está la primera derivada con respecto a X, con respecto a Y, y luego después seguir la de XY. Las voy a volver a escribir en la otra hoja. Entonces, la derivada con respecto a X era 3x cuadrada menos 6x menos 9. La derivada con respecto a Y, 3y cuadrada menos 6y. Y la derivada de xy es igual a 0. Entonces, la derivada de xx es volver a derivar esta x que nosotros tenemos aquí, esta primera derivada, con respecto a x otra vez. Entonces, si yo derivo esto con respecto a x otra vez, serían 6x menos 6. Ok, ahora sí. Entonces voy a empezar a sustituir con el punto crítico 1. Recuerden, para sacar el valor de D, es f de x por f de y menos f de xy al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la segunda derivada de x, la segunda derivada de y f de xy al cuadrado. Entonces, de aquí, la única que nos faltaría sería la de f y. ¿Sí? Entonces quiere decir que esta de y la tenemos que volver a derivar con respecto a y. Entonces me quedaría 6y menos 6. ¿Sí? La primera derivada de x, la primera derivada de y esta sería la segunda derivada de x y esta sería la segunda derivada de y. ¿Sí?
y esta es la de XY. Entonces, estas 5 derivadas son las que vamos a utilizar para poder completar nuestra tabla. Entonces voy a empezar con el primer punto. El primer punto es menos 1,0. Entonces, menos 1,0 lo voy a poner aquí. Menos 1,0 para sacar el valor de D. ¿Sí? Entonces, para sacar el valor de D necesitamos fxx, que sería 6x menos 1. Voy a poner aquí D, entonces va a ser 6x menos 1. Entonces, para menos 1 sería 6 por menos 1 menos 6. ¿Cuánto me da? 6 por menos 1 menos 6 y menos 6 me quedaría menos 12. ¿Sí? Y luego sería FYY, que sería 6y menos 6. Entonces sería 6 por 0 menos 6. Entonces aquí me quedaría menos 6. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Este es fxx y este es fyy. Solo estoy sustituyendo los valores de x y el valor de y en estas derivadas. Se sustituyen, aquí está. 6 por x menos 6 me da menos 12. 6 por y menos 6 me da menos 6. Este sería fxx y este es fyy. ¿Sí? Y el xy ya lo tenemos aquí, que es igual a 0. Entonces ahora sí ya podemos sacar el valor de d para este punto. Entonces sería menos 12 por menos 6 menos 0 al cuadrado. Y esto sería igual. Si se fijan aquí, menos por menos sería más. Entonces aquí sería 72. Entonces aquí el valor de d sería 72, es positivo. ¿Sale? Y el valor de fxx, ya lo teníamos aquí, es menos 12. Menos 12, entonces este es negativo. ¿Sí? Y con positivo y negativo, observamos nuestra tabla. Cuando tengo positivo y negativo, quiere decir que esto es un máximo relativo. Máximo relativo. Este es un máximo relativo. Si esta tablita son los valores que les proporcioné, entonces positivo con negativo es un máximo relativo. Y este valor de f, pues lo único que vamos a hacer es sustituir este punto en la función inicial, en esta función inicial que tenemos aquí. ¿Sí? Eso los voy a llenar hasta el final. Entonces ya tengo el primer punto, voy con el segundo punto. El segundo punto es menos 1,2. ¿Sí? Entonces el segundo punto es menos 1,2. Menos 1,2. Entonces recuerden que para sacar el valor de d es xx, y menos fxy y este es al cuadrado. El valor de fxx con menos 1. Entonces para sacar este recuerden que es 6 por menos 1 menos 6 y nos daba menos 12. Ya lo teníamos. Pero el de fyy, este es fxx y fyy es 6 por 2 menos 6. 12 menos 6, 6. ¿Sí? Entonces ya puedo sacar el valor de d. En este caso el valor de d sería menos 12 por 6 menos 0 al cuadrado. Y esto sería igual a menos 72. ¿Sí? Entonces lo voy a completar acá. Entonces aquí sería menos 72
este sería negativo. Y aquí sigue siendo el mismo, menos 12 negativo. Entonces cuando el valor de D es negativo, aquí tengo la tablita, cuando el valor de D es negativo, no es un extremo. No es un extremo. ¿Sí? No es un extremo. Ahora vamos con el siguiente punto, 3,0. El punto 3,0. Entonces sacamos primero fxx, fyy. Entonces aquí sería 6 por 3 menos 6. 6 por 3 menos 6. 18 menos 6. 12. Y aquí sería 6 por 0 menos 6. Menos 6. Entonces ya puedo sacar el valor de D. El valor de D sería 12 menos 6 menos 0 al cuadrado. Me quedaría menos 72. Entonces aquí también me quedaría menos 72, que sería negativo. Y ya sabemos que cuando este es negativo, no es un extremo. No es un extremo. Y este con f de xx cuando vale 0, no importa. Este me quedó 12 y este es positivo. Pero no importa el valor de este. Si este es negativo, ya no es un extremo. Entonces ya nada más falta el punto 3,2. 3,2. Entonces vamos a sacar el punto 3,2. Saco xx. 6 por 3 menos 6. Entonces sería 12. Y fyy sería 6 por 2 menos 6. Sería 6. Entonces el valor de D sería 12 por 6 menos 0 al cuadrado. 72. Este es positivo. 72 positivo. Entonces aquí, y el valor de fxx es 12 positivo. Cuando estos dos son positivos, aquí tenemos la tablita. Positivo con positivo es un mínimo relativo. Entonces este es un mínimo relativo. ¿Sí? Y el valor de f pues lo vamos a sacar sustituyendo en la función principal. Vamos a sacar el valor de f de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces el valor de f, el primer punto es menos 1,0. ¿Sí? Nuestra función principal es, recuerden, es x cúbica más y cúbica menos 3x cuadrada menos 3y cuadrada menos 9x. Entonces voy a sustituir los valores ahí. Entonces aquí sería menos 1 al cubo más 0 menos 3 por menos 1 al cuadrado menos 3 por 0 menos 9 por menos 1. ¿Sí? Menos 1 al cubo, aquí sería menos 1. Aquí sería menos 3. Y aquí sería más 9. 9 menos 4, 5. Entonces este 5 es el que va a ir aquí. Ahora vamos con f menos 1,2. Entonces menos 1 al cubo más 2 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado menos 3 por 2 al cuadrado menos 9 por menos 1. Entonces aquí sería menos 1 más 8 menos 3 menos 12 más 9. Entonces aquí sería menos 16 más 17
1. Entonces aquí sería 1. ¿Sí? Y por último nos faltarían los otros dos. Entonces el f de 3,0 sería 3 al cubo menos 0 menos 3 por 3 al cuadrado menos 3 por 0 menos 9 por 3. Entonces aquí sería 27 menos 27 menos 27. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta sería menos 27. Entonces este sería aquí menos 27. Y el último, 3,2. 3 al cubo menos 2 al cubo menos 3 por 3 al cuadrado menos 3 por 2 al cuadrado menos 9 por 3. 27 menos 8 menos 27 menos 12 menos 27. ¿Sí? Entonces este con este se elimina. Este con este serían menos 20 y menos 27. 9 por 3, 27, ajá. Aquí era más. Me equivoqué. Más, entonces ahora sí. Menos 39 más 8, entonces sería menos 31. Ok. Listo. Entonces si se fijan, sacamos primero la derivada de x, luego la derivada de y, luego la derivada de x con respecto a y, o derivamos y con respecto a x, entonces en este caso nos dio 0. Las primeras dos derivadas las igualamos a 0 para sacar los valores de x. Esos valores de x y de y son los puntos críticos. Y ya después de que tengamos los puntos críticos, empezamos a llenar nuestra tabla. ¿Sí? Nuestra tabla, que es la que tenemos aquí, la empezamos a llenar. Y a partir de la fórmula de D, que es esta, vamos a poder sacar los valores si son positivos o negativos. Y luego la segunda derivada de x para saber si son positivos o negativos y sacar las conclusiones. Sería todo.